Buenos días con todos los participantes. Vamos a dar inicio al Diplomado de Gestión Pública con el tema Diseño y Formulación de Políticas Públicas a cargo de la doctora Lucy Vázquez. Le damos la bienvenida a la doctora por la disposición del tiempo del día de hoy y por también los aprendizajes que nos va a dar el día de hoy. Ahora, vamos a dar una pequeña reseña de la doctora Lucy Vázquez antes de iniciar la ponencia. Economista con grado de maestría en gestión y dirección de empresas en la Universidad de Chile, con una experiencia más de 15 años en la alta gestión pública y privada. Especialización en promoción y del desarrollo mediante la modernización y gestión por resultados en entidades y proyectos. Buenos días, doctora. Le damos nuevamente la bienvenida, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y Dirección Académica. Le damos Buenos días. Buenos días, gracias más bien por la oportunidad de acompañarles el día de hoy. En el chat, por favor, he colocado una aplicación para recoger la opinión de ustedes. Si se van familiarizando con esta aplicación, les voy a agradecer. Mientras procedo a compartir la pantalla. La aplicación se llama Slido. Por favor, si la pueden ir mirando. ¿Se logra ver la pantalla? Doctora, sí se logra ver. Sí se logra ver, ¿no? Sí, ya. Ok, perfecto. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a mover esto. Que no me interrumpa. Ya, ahora sí. Bien, el día de hoy vamos a conversar acerca del diseño y la formulación de las políticas públicas. Vamos a abordarlo desde 4 puntos de vista. Uno es primero, vamos a mirar cómo es que surge o suele surgir la política pública. Luego, algunas distinciones y características de qué cosas se entendería como una política pública. Y luego, para ir concretando más, cómo están definidas las políticas públicas, las políticas de Estado en el Perú. Y finalmente, algunos aprendizajes y disyuntivas. Siempre me gusta partir viendo temas concretos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta foto observamos que en Tacna salió una noticia respecto a que la población estaba reclamando la acumulación de basura en Ciudad Nueva, ¿no? Este es un problema bastante álgido en algunas zonas, ¿verdad? Acá en Lima también tenemos este problema en algunas zonas, es muy crítico, e incluso suele ser más crítico cuando inicia el año o cuando hay cambios de gestión municipal. Así que vamos a conversar sobre este tema. Quisiera saber qué opinión tienen respecto a la relevancia para la ciudadanía de esta problemática. ¿Ya? Por favor, ingresen a este link, que es el www.slido.com, y vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Qué podría hacer además la ciudadanía para que se le dé prioridad a este problema público? Los que tienen a la mano su lector de QRs también pueden entrar con este link. A ver, por favor, si se animan a contestar esta encuesta, les voy a agradecer. A ver, es el código, en el Slido coloquen el código 8073
166. A ver, por favor, si ingresan al Slido para que me den su opinión respecto a estos dos temas que les he solicitado. A ver, el primero es si es que creen que es relevante para la ciudadanía este problema. A ver, por favor, si es que pueden ingresar a la página web de www.slido.com y coloquen el código que figura 8073166. A ver, por favor, por aquí voy a ir viendo si es que van ingresando. A ver, les agradecería, por favor, que puedan dar su opinión. Van 3 personas. A ver si otras personas se animan, por favor, a colocar su opinión. Para algunos es muy relevante, 67%, pero para otros no tanto, ¿verdad? Ah, por aquí alguien menciona que no es relevante. Recuerden que 5 es muy relevante y 1, una estrella, significa que no es nada relevante el tema de la basura. De repente la persona no vive en ese distrito, no transita por esa zona, ¿verdad? A ver, por favor, si van colocando su respuesta. Somos 15 personas en esta reunión. A ver, tratemos de llegar al menos a unas 8. A ver. ¿Será relevante el problema del recojo de la basura en Tacna? A ver, falta una persona más para al menos que hayan 7, 8 personas. A ver, ya somos 17 participantes. A ver, por favor, su opinión. ¿Creen que el problema del recojo de la basura es relevante para la ciudadanía en Tacna? ¿Será un problema público? ¿O ya lo hemos resuelto? Por favor, desconecten sus audios. ¿Ya? A ver, por favor, si pueden ingresar al slido.com y colocan el código que figura allí, 8073166. ¿Ya? Vamos pasando a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué podría hacer la ciudadanía para que se le dé prioridad a este problema? ¿Ya? ¿Qué podría hacer la ciudadanía? Puede ser un memorial, una carta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más puede hacer la ciudadanía para que se le dé prioridad en caso que las autoridades no se hayan percatado de que hay esa problemática que es además de preocupación ciudadana? A ver, por favor, vayan ingresando al slido.com. ¿Ya? Una denuncia, por ahí también colocan una marcha, una solicitud. ¿Qué más se puede hacer? A ver, ¿qué otra cosa podrían hacer? ¿Qué harían ustedes como ciudadanos? A ver, por favor, somos 17 personas, anímense a opinar en el Slido. A ver, poner una solicitud es lo que más se menciona. ¿Qué más se puede hacer como ciudadanos? ¿Qué más podemos poner o hacer para que se movilice el interés por esa preocupación? A ver, somos 17 participantes, tratemos de dar la opinión, por favor. Ingresar a slido.com y colocan el código 8073166.
A ver, va ganando la solicitud, mandar una solicitud. ¿Ustedes creen que las autoridades con una solicitud realmente se movilicen para resolver el problema? ¿Les ha funcionado? Ah, la denuncia, ¿no? Suena un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? A ver, una persona más, por favor, para cerrar la encuesta. Bien, bueno, a ver, volvamos a nuestros resultados. Este problema de acumulación de basura en las calles, estamos pensando, o todos opinamos, o la gran mayoría opina, que se puede hacer dos cosas principalmente. Uno es colocar una denuncia a las autoridades, en este caso al gobierno local, y mandar una solicitud, seguramente con algunas firmas de los vecinos, para manifestar a la autoridad que esta acumulación de basura es de preocupación de la población. Y en la pregunta anterior habíamos señalado que es relevante para la población. El 71% de nosotros, de los participantes, señalamos que es muy importante este problema público, ¿verdad? De la basura acumulada en las calles. Y seguramente van a haber también otros problemas que requieren ser atendidos, pese a que existen las normas, las competencias, las regulaciones, pero que no se terminan de resolver. Entonces, justamente de estos temas es que tiene que ver el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo logramos que este problema se convierta en una política pública? ¿Ya? Es un problema, pero si nadie se moviliza, por favor apaguen sus audios, no se va a convertir en un problema que se encuentre en la agenda pública. Entonces, vamos a ver cómo es que surge la política pública. Normalmente tenemos a nuestras autoridades, nuestros políticos y políticas que piensan que la ciudadanía, ¿no?, está más preocupada por hacer sus trámites, sus transacciones básicas en las entidades públicas, ¿no? Sacar su DNI, sacar una licencia, un permiso, no sé, una partida de nacimiento, etc. Y para eso ha definido una serie de políticas públicas generales en el marco de, digamos, las buenas prácticas y los acuerdos nacionales, ¿no? Los derechos también que existen, ¿no? Y para eso organiza una serie de procesos en la administración pública, veíamos el día de ayer, y estos procesos están encaminados a brindar esos servicios a la ciudadanía. Pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Qué experiencia tiene el ciudadano, la ciudadana de a pie? Que busca ciertos servicios, pero para el ciudadano es de gran relevancia. Y se acerca a estos procesos que tiene la administración pública, estos lugares de atención, estas mesas de parte, estas ventanillas de atención, ¿no? Y vemos que hay una diferencia ahí entre la relevancia, ¿no? Para el ciudadano es más relevante el servicio que en sí la política. Y para el gobernante más importante es la política que el servicio. Entonces, allí vemos que el ciudadano lo que le interesa es que haya una buena relación con sus autoridades, con sus gobernantes. Y le interesa que haya esa relación para que los servicios que recibe estén alineados con las necesidades que tiene esta población. Pero lo que vemos es que ocurre un desencuentro, ¿no? Los gobernantes priorizan más la política y los ciudadanos están más pensando en que el trámite sea rápido, sea fácil, que no tenga los problemas que a veces tenemos, que empiezan a convertirse en política pública cuando de repente la gente no puede ni sacar el duplicado de su licencia de conducir o el brevet,
¿ah? O el pasaporte o el DNI no lo puede renovar. Entonces, existe ese desencuentro. Y ese desencuentro en los distintos intereses del ciudadano y de los gobernantes hace que se genere una serie de percepciones, ¿no? De cómo está siendo atendido y si hay una satisfacción por parte de la ciudadanía. Entonces, una política pública podría surgir de un problema público que no está siendo atendido. ¿Ok? Entonces tenemos a la población allí, jóvenes, población con discapacidad, adultos mayores, y que piensan que los gobiernos, que sus autoridades, que sus gobernantes no los comprenden, no conocen las necesidades que les preocupan. Y eso genera una gran crisis de confianza en los gobiernos. Entonces, esta población, ¿no? Esta ciudadanía se organiza, se moviliza para que esta problemática que es de su interés se convierta en agenda pública. Entonces, así es como se va empezando el camino de que un problema ciudadano no atendido sea colocado en la agenda pública y luego se convierta en una política pública. Algunas consideraciones que hay que tener en este proceso de diseño de la política pública. Normalmente tenemos un problema, falta de vivienda, el exceso de basura, que no tenemos los lugares donde se deposita la basura, ya están saturados, algunos ya están al tope, ya no, en los próximos años no hay lugares donde se va a poder desechar la basura. Entonces, normalmente hay un problema, ¿no? Y va a haber una demanda de la población. Hay, por lo general, un grupo de gente que demanda que se resuelva ese problema. Y hay que tener en cuenta que hay gente que sufre el problema y reclama por ello, pero también hay personas que van a reclamar aunque no se vean afectadas por el problema. Entonces, las entidades públicas, la administración pública se organiza para ofrecer esta solución. Y vamos a tener principalmente el foco en atender a esta población que está siendo afectada, que pidió, exigió, clamó, se movilizó por la solución al problema, y también vamos a tener gente que no hizo nada, pero que también está afectada por el problema, y que finalmente también se le atiende, ¿no? Está en su derecho que se le atiende aunque no haya reclamado. Pero también tenemos población afectada que no es atendida y que incluso se movilizaron para solicitar la atención. Ese es un problema. Entonces las administraciones siempre tienen que estar a la búsqueda de mirar para captar y poder llegar con sus servicios a esta población. Y también hay un grupo de gente que no reclamó, que no tiene el problema y que está siendo beneficiada por el servicio o el producto de la entidad pública, ¿no? A eso le llamaban antes las filtraciones, ¿no? Hay gente que no le corresponde, ¿no? Se vio en la pandemia que había gente que no era pobre y le salía el beneficio del bono. Y se veían casos de personas que realmente estaban en una gran necesidad y eran pobres y no les llegaban los bonos, ¿no? Entonces siempre tiene que haber ese proceso de recursivo de ir afinando este tipo de intervenciones, porque siempre va a haber estas fallas, estos errores, ¿no? Entonces, y otro aspecto que hay que mirar, porque cuando la gente se moviliza y logra colocar temas en la agenda pública, es porque está en el ejercicio pleno del poder que pueda tener, el poder de negociación, el poder de movilizarse, el poder de hacer un paro, una marcha, etc.
Entonces, se tiene que estar monitoreando a la población que es afectada, que reclama y que nunca le llegan los servicios, para recuperar la confianza en las entidades públicas, ¿no? También tenemos que estar cautelando el buen uso del recurso y que no se esté atendiendo a quien no le corresponde, quien no está siendo afectado por el problema. Y tenemos que tener también siempre un ojo de alerta en la población que no es afectada, pero que igual tiene capacidad de reclamar. Porque además hay un fenómeno que se llama la captura de las entidades públicas, de las instituciones públicas, ¿no? Y no necesariamente por intereses relacionados a resolver el problema, ¿no? Hay otros tipos de intereses también allí. Entonces, estos aspectos hay que tener en cuenta cuando se diseña una política pública. Entonces, concretando, ¿qué cosa sería una política pública? La política pública viene a buscar, es muchas cosas las políticas públicas, pero principalmente está abocado a dar una solución a un problema social. Entonces, apunta a resolver un problema público, pero que haya sido reconocido como tal y en la agenda gubernamental. Entonces, si no es reconocido como que es un problema que tiene que estar atendido, por más problema que sea, nunca va a convertirse en una política pública y va a quedar ahí sin resolverse. Y esto va a ser, las políticas van a depender, son una respuesta del sistema político administrativo, ¿no? Porque va a tener que haber un reconocimiento de que esa situación, ese problema es inaceptable. Es decir, que por ejemplo, si yo no pienso que la minería ilegal no es un problema, no sé, en la Amazonía, va a seguir como está, hasta que no haya ese reconocimiento público de que no solo hay que atender Madre de Dios, pues hay que atender Amazonas, hay que atender otras zonas también, y así con otros problemas públicos, ¿no? Entonces, a veces, para que se convierta en una política pública, no es que ya hay que tener claro qué ocurre con el problema, cuál es el tamaño del problema, cómo se va a resolver, cómo el mundo está resolviendo ese problema. No, a veces solamente con el reconocimiento de los síntomas de que existe este problema social y ese proceso de toma de conciencia ya se puede colocar en la agenda pública. Entonces, muchas veces esta política pública son incorporadas al quehacer, basta con que haya un reconocimiento colectivo de que hay un problema allí por resolver, aunque todavía no se tenga comprensión de cómo es que sucede, cómo funciona, cómo es la lógica. Entonces, basta con que haya un consenso de actores públicos, privados al respecto. Entonces, este problema no atendido va a entrar a la agenda gubernamental. Y ese es un término que quisiera que ustedes lo tuvieran claro, de que para que se dé la política pública, primero tiene que estar en la agenda. La sola existencia de los problemas no va a significar que sea materia de una política pública. Entonces, cuando ya entra la agenda gubernamental, es que se empieza recién a definir quiénes son los públicos objetivos, o a veces también se decide no abordar ese problema, ¿no? Se decide simplemente que no hay los recursos, no es el momento, no hay la coyuntura, las fuerzas necesarias para poder resolver. Entonces, va a ser este juego entre la gente que se moviliza y las autoridades que tienen que asumir este problema. Entonces, nuevamente recalco que también hay a veces captura de estas agendas públicas por grupos organizados, ¿no?
Entonces, las políticas públicas van a depender del momento, de la coyuntura, de cómo va el devenir del desarrollo de la gestión pública y de la cosa política también, ¿no? De los grupos de interés. Entonces, esta noción de la política pública tiene varias connotaciones, ¿no? Donde está metida la política misma, los políticos, está metido el público, los stakeholders, la ciudadanía, las organizaciones de la ciudadanía y los representantes del Estado, la administración pública. Entonces, y va a ser ese proceso de construcción social de acuerdos para colocarlo en la agenda, y cuando entra recién en agenda, allí va a empezar recién el rol de la administración pública para identificar las causas del problema, el tamaño del problema, el impacto del problema, los afectados y las posibles soluciones para ese problema. Hay un ciclo básico para generar estas políticas públicas. Entonces, se parte de manera muy general de que entre a la agenda pública, que alguna autoridad le puso el ojo a que ese problema es inadmisible, que se continúe de esa manera. Entonces entra a la agenda, luego pasa al diseño que vamos a hacer ahora, ¿no? Una vez que ya tenemos que resolver esto, ¿no? Entonces ya nos ponemos todo el conocimiento en marcha para definir cómo se puede diseñar esta política. Viene el proceso de implementación y finalmente la evaluación. Estos procesos no necesariamente son secuenciales, son recursivos, ¿no? Van a ir yendo y viniendo y uno retroalimenta al otro. Este es el ciclo muy básico. Vamos a ver más adelante que hay un poco más de complejidad en este proceso de desarrollo de las políticas públicas. Algunas claves para el análisis: se tiene que tener en cuenta los actores. En este triángulo hay un triángulo de actores: las autoridades político-administrativas, los grupos objetivos y los beneficiarios finales. Acuérdense que no necesariamente todos los beneficiarios finales han sido afectados por el problema, ¿verdad? También se tiene que evaluar los recursos con los que se tienen. Y los recursos, hay muchos tipos de recursos. Hay de derechos, recursos humanos, hay también fuerza que se puede imponer, hay presupuestos, hay información, organización, también hay posibilidades de hacer consensos políticos, apoyo político, hay tiempo, infraestructura. Todo eso son recursos que tienen que ser evaluados para justamente formular estas políticas públicas. Y luego se hace la definición, darle ya el contenido mismo a la política pública. Entonces aquí va a partir de una conceptualización de cuál es el problema público. Y se va a hacer toda una programación, todo un proceso de planificación, de planes de acción, presupuestos, que se van a movilizar para poder diseñar esta política pública y que se logre resolver el problema que ha dado origen a esa política. Y todo esto se hace en un marco institucional existente en el país, ¿no? Si es un país democrático, representativo, con una constitución, un Estado de Derecho, y una serie de normas y aspectos institucionales, un aparato público determinado que va a permitir que se implemente esas políticas públicas. Entonces tenemos allí reglas generales, institucionales, y reglas específicas a las mismas entidades públicas. Entonces todo este ciclo, digamos, toda esta conexión de todos estos factores van a afectar el diseño de las políticas públicas.
algunas etapas que se deben tener en cuenta. Habíamos visto un ciclo muy básico. Entonces, el primer paso es cómo se incluye en la agenda pública. Entonces, se tiene que hacer una definición política, los actores políticos y los gestores públicos tienen que hacer una definición del problema público. Entonces se espera que el producto de esta etapa sea esa definición, ese proceso de acotar cuál es el problema público. En una segunda etapa ya empieza la parte de decidir, programar, y donde se espera que se elabore un programa de actuación político-administrativo, ¿no? Digamos que en la primera etapa hago la promesa y digo, sí, vamos a resolver, no sé, el problema del bullying en los colegios. Entonces luego, para que eso se convierta realmente en una política pública, tengo que elaborar un programa de actuación, donde yo me voy a hacer cargo con todo mi aparataje público de cómo voy a abordar esa solución al problema del bullying, por ejemplo, en los colegios. Y un tercer producto es que se haga un acuerdo. Acuérdense que estas políticas públicas hay grupos de interés, hay movilización ciudadana. Entonces tiene que haber un nivel de formalización de esos acuerdos políticos, ¿no? En estas marchas, por ejemplo, que hay tomas de carreteras, se pide, ¿no? Las famosas mesas de negociación. Y las mesas no se van hasta que no firman y se van aunque sea con un acta, ¿no? No basta a veces la palabra, ¿no? Se quiere documentos escritos, que haya algo siquiera avanzado, que se avance siquiera un compromiso formal. Otra etapa que vendría luego es ya la etapa de la implementación, donde se elaboran y se concretan planes de acción y se asignan recursos, ¿no? Es decir, cómo ya se va a resolver. Y para esa implementación, ¿no? Ya se ha hecho todo el análisis previo de qué cosas estrategias podrían ayudar a resolver el problema público. Entonces, se hacen los planes de acción, se asignan los presupuestos, los recursos, y luego hay que ir midiendo cómo va ese proceso de implementación. Y la última etapa sería una etapa de evaluación. Ahora, estas etapas no son secuenciales, se pueden volver hacia atrás, ¿no? De repente en la implementación voy observando que hay problemas, regreso con la evaluación. En la etapa de diseño hay errores también a veces de diseño, entonces se hace evaluación del diseño para ver si realmente lo que se está planteando va a ayudar a que se resuelvan los problemas públicos, ¿no? Entonces son etapas que son recursivas. Y puede que se resuelva el problema o surgen nuevos problemas. A veces las políticas públicas tienen efectos no previstos o efectos nocivos, ¿no? Por ejemplo, se hablaba, en algunos casos se ha hablado, cómo es la cláusula de salida de la población que es atendida, por ejemplo, en los programas de alivio a la pobreza. ¿Cuáles son las cláusulas de salida? ¿Cómo la gente se gradúa de los programas y ya deja de ser pobre? Entonces, ese es un reto pendiente todavía. Entonces, esos son a veces efectos no previstos de la política pública que, por ejemplo, se esperaba que con el programa Juntos se ha mejorado pues la nutrición de los niños, la vacunación, pero muchas de las madres hay un incentivo ahí medio negativo, medio perverso, de seguir teniendo niños para seguir recibiendo los beneficios de estos programas. Entonces siempre en estos programas de alivio a la pobreza hay ese reto pendiente de cómo hacemos para que
reducir los efectos negativos que traen también la implementación de algunas políticas, ¿no? Entonces, la política pública es una serie de decisiones o acciones coherentes, tomadas por actores públicos, privados también, no públicos y privados, donde se ponen en marcha una serie de recursos, nexos institucionales, y se ponen en la misma mesa intereses diferentes, pero con la finalidad de resolver un tema políticamente definido como colectivo, como de relevancia. E implica un tema de formalización. Son actos formales. No es la promesa de que algo se va a resolver. Son una serie de actos formales que deben existir para que se conciba como una política pública. Si no, solamente sería buenos deseos, que luego no se cumplen. Entonces, la formalidad le va a dar ese grado de obligatoriedad. Entonces, y también, bueno, tiene que haber ese revisión continua para la mejora de estas intervenciones, de estas políticas. Entonces, para hacer un comparativo, ¿qué cosa es una política pública y qué cosa no lo es? Entonces son decisiones y actividades, pero con cierto grado de formalidad, no solamente intenciones o promesas que no se concretan en nada o que no asignan presupuestos, que no asignan recursos. También estas políticas tienen que tener cierta coherencia con el fin que persiguen. Entonces, una serie de acciones contradictorias no podrían ser catalogadas como una política pública. También son emprendidas o efectuadas por actores públicos. Es decir, si en la mesa lo termina resolviendo el sector privado y el actor público gubernamental no toma acción, no podríamos decir que es una política pública, ¿no? A veces, por ejemplo, se espera en las zonas mineras, se le reclama a las mineras porque no tienen agua, luz, colegios, etc. Pero realmente en el fondo es un problema que tiene que resolver la entidad privada o la tienen que resolver las entidades públicas, ¿no? También se espera un nivel de concreción, que no sea solamente el que se aprueba una norma y ya ahí quedó, ¿no? Por ejemplo, en el país hemos aprobado una serie de normas, ¿no? Hemos suscrito a veces acuerdos, convenciones internacionales. Traigo a la mesa el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Acá en el Perú hemos suscrito y tenemos unas nuevas normas para promover la igualdad de las personas con discapacidad. Pero eso se acaba cuando uno se fractura una pierna y tienes que estar con muleta o con silla de ruedas y te tienes que subir a un colectivo, a un bus público, y no hay ascensor, no hay rampa, no hay cómo puedas subir. Entonces ahí se acabó la norma que estaba aprobada, ¿verdad? Porque pues no hay micros, no hay combis en el Perú, donde una persona con silla de ruedas, solita, sin que vaya su mamá, su papá, su hermano, su hijo ayudándole, pueda movilizarse solo. Cuando en otros países ellos viven solos, se movilizan solos, se trasladan solos, porque las ciudades son accesibles, ¿no? Acá una niña o un niño que de repente no puede caminar, va a un colegio y resulta que el tercer grado está en el segundo piso, entonces lo tienen que cargar, no hay cómo pueda subir al segundo piso. Entonces, tenemos la norma aprobada, pero se quedó ahí, ¿no? Y no se avanza más. Entonces, tiene que haber ese nivel de concreción. Entonces, estos actos tienen que ser formales, tiene que haber asignación de recursos,
y tienen que haber objetivos que se quieran cumplir, objetivos con sus metas verificables, para que sea una política pública. Entonces, ahora viendo el ciclo un poco más complejo de la formulación de la política pública, repasando lo dicho anteriormente, tenemos que surge un problema, los actores políticos y de la sociedad civil lo perciben como que es un problema, ¿no? Privados, hay problemas privados y problemas públicos, y se decide incluirlo en la agenda gubernamental. Ese es un hito que marca el inicio de lo que podría ser una política pública. Y luego viene la formulación de alternativas, con todo el know-how, la experiencia, las teorías que hay, la data, el conocimiento científico, social, tecnológico de las posibles soluciones que hubieran, y luego viene todo el proceso de tomar la decisión, de hacer una formalización, de legislar en razón de eso, de hacer las aprobaciones resolutivas necesarias, y luego viene toda la implementación de los planes, la evaluación y el seguimiento. Este es un proceso recurrente de la política pública. Nunca se acaba, siempre va a ser perfectible. Algunas secuencias, por favor el audio, algunas secuencias y pasos que se tendrían que ver en este proceso de ir creando la política pública, ¿no? Hay el surgimiento de estos problemas, la percepción de los problemas, y cómo se toma conciencia de estos problemas. Aquí hay que tener en cuenta que la administración pública tiene que estar alerta, tiene que estar monitoreando qué pasa en su entorno, ¿no? Acá en el Perú tenemos, la Defensoría ha señalado un montón de conflictos sociales latentes, ¿no? Pero todos terminan estallando y no se terminan de diseñar las políticas públicas para evitar el conflicto, ¿no? Somos tipo bombero, vamos a resolver en lugar de prevenir, de tratar de que esos problemas que están allí realmente encuentren una solución. Entonces, los que son funcionarios públicos o aspiran a hacerlo, hay que tener siempre esa alerta, estar mirando con ojo de antropólogo, de sociólogo, cómo va la ciudadanía con esta percepción de estas cosas no atendidas, ¿no? Y luego estos procesos de cómo se incluye en la agenda pública, ¿no? Hay que determinar qué cosa en sí es el problema, a veces los síntomas pareciera que fueran los problemas, identificar los factores, hay toda una serie de herramientas que se han desarrollado a lo largo del tiempo para pasar a lo que es la formulación, ¿no? Se hablan de los diagnósticos participativos, el uso del análisis científico, tecnológico, sociológico, el uso de estas teorías del cambio, el análisis de las evaluaciones de resultados de otras políticas en el mundo para ver qué cosa ha funcionado, qué cosa no ha funcionado. Todo eso contribuye a la fase 3, que es la formulación de la política pública, ¿no? Y luego la implementación y la evaluación, que va a ser objeto de otro taller, ¿no? A ver, vamos a admitir. No sé si hayan preguntas hasta el momento. ¿Alguna pregunta? A ver si me van colocando algunas de sus preguntas en el chat. Ya, a ver, vamos avanzando. Vayan colocando sus preguntas para, conforme voy avanzando, ir conversando y teniendo un diálogo que sea enriquecedor para todos. En este proceso de definición del problema público, hay que tener en cuenta a veces algunos obstáculos que podrían haber, ¿no?
Por favor, apaguen su audio. Por ejemplo, a veces hay problemas y las autoridades dicen, no hay ningún problema, no se considera. Entonces, a veces no se valora o no se tiene esa percepción adecuada de qué tan relevante para la ciudadanía son algunos problemas de su comunidad, ¿no? Esto, por ejemplo, es preocupante a veces en los gobiernos locales, ¿no? Recién empiezan a querer resolver problemas cuando ya va terminando el periodo gubernamental, ¿no? Y en el último año quieren hacer todas las obras, quieren hacer todas las mejoras, ¿no? Que no hicieron los 2, 3 años anteriores. Entonces, no se ha tenido ese adecuado reconocimiento de su comunidad, cómo se percibe la situación de la población. También que algunos temas, pese a que sean relevantes, no son incluidos, no son incluidos en la agenda pública. También a veces tenemos el problema que, por ejemplo, se le pide a los municipios que se hagan cargo de la seguridad ciudadana, ¿no? Tienen a cargo la seguridad ciudadana, pero es una competencia compartida y finalmente al sereno no le hace caso a nadie, pero la competencia y el recurso humano y todo lo demás lo tiene la Policía Nacional y no lo tiene el municipio. Entonces, ahí se tienen que articular las estrategias para que realmente los municipios logren movilizar a la policía para que conjuntamente ejecuten estos planes de seguridad ciudadana y haya un efecto real en la población. O, por ejemplo, no se coordina adecuadamente con el Poder Judicial, con la Fiscalía, y vemos que hay mucha impunidad, y ustedes son abogados, muchos de ustedes, y saben que a veces el sistema de justicia y el sistema penal tiene sus problemas también, ¿no? Y no colabora. Entonces, no se logra resolver estos problemas que sabemos que son de relevancia, sabemos que están en agenda pública, pero no encontramos las políticas, los programas adecuados para resolver. Bien, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos la política? El triángulo de los actores. Tenemos los actores públicos, tienen que estar los que tienen que estar, los beneficiarios finales, los grupos objetivos, y no perder de vista a esta otra población, que son los terceros afectados, que también tienen alguna afectación indirecta, ¿no? O que se están beneficiando indirectamente también. A ver, voy a mirar el chat. A ver, ¿qué me dicen acá? Me dice Edith, la responsabilidad es de todos, es cuestión de educación. Sí, pero responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie, dice el dicho, ¿no? Hay que definir dependiendo qué problema vamos a resolver, qué entes tienen que acompañar, ¿no? Si voy a resolver un problema y tiene múltiples causas, tengo que asegurar que estén los actores que van a ayudar a que realmente se pueda implementar y hacer un buen diseño de la política pública, ¿no? Sí se necesita un trabajo mancomunado, coordinado, totalmente de acuerdo. También se menciona que los ciudadanos tienen que involucrarse. Sí, pues, los ciudadanos tenemos un rol bien relevante para que se resuelvan nuestros problemas poniéndolos en la agenda pública y que realmente se hagan políticas públicas que nos ayuden a recuperar esa confianza en nuestras autoridades que está tan venida a menos. Bien, a ver, ¿qué otra cosa tenemos que mirar cuando diseñamos estas políticas? Los recursos con los que se tienen, ¿no? El apoyo político para
para que las autoridades, el gobierno de turno pueda diseñar e implementar con éxito estas políticas públicas. También se tienen algunos mecanismos como la fuerza, hay un recurso allí que muchas veces la ciudadanía lo utiliza, cómo se maneja este tema de la violencia, el derecho, hay toda una serie de, un marco de legalidad, hay un Estado de Derecho que se tiene que respetar, el personal, el recurso que se tiene, se ve mucho a veces en las entidades que van surgiendo nuevos problemas públicos, nuevos temas que se tienen que resolver, y resulta que cuando miramos al costado, en la misma organización pública, no tenemos un área que se haga cargo, o el área es muy chiquita y no tiene gente, sobre todo los temas nuevos, ¿no? Temas ambientales, no tenemos quien se haga cargo de esos temas. Entonces, porque hay inercia y las estructuras organizacionales son más lentas de cambiar, de ajustarse, para poder atender estos nuevos problemas, ¿no? O surgen shocks de oferta, como la pandemia, y resulta que no teníamos, pues, las camas UCI, ¿no? No teníamos las camas UCI, y no teníamos las fábricas de oxígeno medicinal. Y resulta que tampoco teníamos cadena de frío de frío suficiente para llevar toda la vacunación a todos los lugares. Entonces, allí no estábamos preparados para eso, ¿no? También los recursos económicos, ¿no? Los recursos económicos tienen que ser asignados en planificación. A veces pensamos que solamente es tener una mirada de largo plazo. La planificación implica asignación de los recursos. De nada sirve tener una misión, una visión a futuro, si no asignamos los recursos para que eso se consiga. Yo siempre digo, a veces queremos hacer un montón de cosas y cuando miro al bolsillo tenemos 5 soles nomás para hacerlo. Entonces, ese alineamiento, que el presupuesto vaya en función a la importancia de esos grandes problemas públicos, es siempre una lucha constante, ¿no? ¿Qué más? El recurso del conocimiento, el conocimiento de los servidores públicos, de las servidoras públicas, para que puedan estar al día y puedan saber cómo se resuelven esos problemas, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En la pandemia muchas entidades tenían el reto de pasar a seguir operando, pero ya en un modo digital, en un modo en su casa. ¿Y cómo hacemos para que firmen? Estamos acostumbrados a que firmen en papel. Uy, ¿cómo hacemos con la firma digital? Y resulta que la gente no estaba acostumbrada a siquiera mirar sus sistemas de trámite, no estaban acostumbrados a hacer sus documentos de manera digital. Entonces, ese recurso que es la información, el recurso cognitivo, de poder adecuarse a estos cambios que requieren estas soluciones. Hoy en día es impensable que haya una vuelta atrás a todo el tema del gobierno digital. La gente, yo creo que va a tener, están mucho ya más acostumbrados a que se hagan estas transacciones digitales. Entonces el gobierno tiene todo el reto de poder implementar más servicios, ¿no? Y por ejemplo, para los gobiernos regionales, los gobiernos locales, es todo un reto, porque me acuerdo que hace 2 años, 3 años antes de la pandemia, me tocaba ir a veces a regiones, y yo iba con mi carta de presentación, y cuando miraban en su sistema, algunos municipios tienen cuadernos todavía para recepcionar su información, no tienen ni siquiera sistemas de trámite o comentario electrónicos. Todavía usan sus cuadernos. Entonces, imagínense cómo estamos así. Y bueno, todo este tema de recursos tienen que ponerse al servicio de estas políticas que se van a diseñar, ¿no?
y todo ello en un marco institucional. Todas estas políticas van a estar también regidas o afectadas por los marcos institucionales vigentes, ¿no? Constitucionales, a los que son a nivel de todo el orden general, y acotados a las mismas entidades públicas, sus competencias, sus fines. Entonces, no se puede diseñar una política pública si no se toma en cuenta también el marco normativo institucional existente, y si realmente se detecta, se llega a identificar que hay un vacío legal, se tiene que construir y generar ese marco institucional para que se aborde esa problemática. ¿Cómo se solucionan? ¿Cómo se termina diseñando estas políticas públicas? Estas políticas van a diseñarse en función al análisis que se haga de la condición de interés. ¿Qué es lo que quiero resolver? Y el análisis que se puede hacer de qué cosa lo puede haber generado, cuáles son sus causas directas, indirectas, y qué estudios, qué evidencia hay en el mundo, en el conocimiento, en el estado de conocimiento actual, respecto a cómo se viene resolviendo en el mundo esa condición de interés. En función de ese análisis, de ese modelo conceptual que se haga, es que se van a poder evaluar varias opciones o alternativas de política pública. Y se va a escoger una de esas alternativas, y aún así cuando hablamos del mundo social, porque todas estas políticas públicas ocurren en el ámbito social, y no es una ciencia pues exacta, por más que haya funcionado en Canadá, en la India, en Japón, en Nueva Zelanda, no significa que cuando uno lo copia y lo aplica en el ámbito donde uno está, va a generarse los mismos resultados. Puede que se generen algunas cosas, sí, y otras puede que funcionen de una manera diferente, porque ese es el ámbito social. Entonces, no es que hay recetas, se toman en cuenta las recetas, los modelos, los resultados, las evaluaciones que hay de otros lados, para desarrollar esa posible solución. Pero igual va a haber un proceso de implementación, evaluación, ajuste, otra vez implemento, evalúo, ajusto, porque eso es lo que ocurre en el ámbito social. No todo funciona como uno quisiera, no es una máquina que funcione, si uno le pone 20 kilómetros por hora, avanza 20 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, las soluciones se basan en este análisis de los modelos conceptuales que estén vigentes o en el mejor estado del conocimiento a la fecha, ¿no? Estos es los típicos análisis causa-efecto, ¿no? Y por ejemplo aquí hay un análisis de un modelo conceptual de un tema de mortalidad y morbilidad materno y neonatal. Este tipo de análisis de modelos conceptuales se ha venido implementando a través de los presupuestos por resultados, ¿no? Digamos que es lo más concreto que tenemos diseñado en el gobierno peruano, ¿no? Estos programas que tienen un modelo conceptual detrás, donde se han diseñado basándose en resultados, en evidencias de otros lados, y han servido para que se empiecen a implementar en el país estos programas, ¿no? Que buscan la generación de ciertos productos, ¿no? Y tienen ciertas intervenciones para alcanzar esos productos, y se espera que tengan los resultados esperados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en mortalidad y morbilidad materna y neonatal, ¿no? Causas directas se han considerado, bueno, aspectos cognitivos de las culturas de crianza,
riesgos obstétricos, incluido el aborto, enfermedades o infecciones, régimen alimentario, como las grandes causas directas. Y detrás hay otras más subyacentes, indirectas, ¿verdad? Entonces, una vez que se comprende conceptualmente, se estructura el problema y se entiende el problema, es que se empieza a plantear las alternativas de solución. Por ejemplo, aquí, y se habla mucho de la teoría de cambio, ¿no? De la teoría del cambio, es decir, cómo a través de esta comprensión de modelos conceptuales y a la luz de la evidencia, es que se puede plantear algunas alternativas de solución, ¿no? Y siempre estamos hablando de estos productos que serían los bienes o servicios que se generan y los resultados que se esperarían alcanzar, ¿no? Y se puede tener resultados en varios niveles, pero esos resultados se espera que sean medibles, se espera que sean, se hagan además en base a un punto inicial de partida, ¿no? Por eso es importante que se haga todo un levantamiento de líneas de base, de información con la cual estás partiendo, para luego poder medir. Muchas veces cuando se plantean las políticas públicas y planteamos mejorar, fortalecimiento de tal cosa, ya, pero ¿qué es fortalecimiento? ¿Qué indicador voy a utilizar? ¿Cómo? Ya, y ya, inventamos un indicador ya, pero ¿y hay data para eso? ¿Hay data histórica? ¿Cuál es el punto de partida? Allí hay bastante por hacer. No tenemos a veces la suficiente data para plantear esas líneas de base, ¿no? Se tienen a veces que levantar las líneas de base. ¿Preguntas hasta el momento? A ver. ¿Preguntas, por favor? A ver, ¿preguntas? Vamos a hacer un stop para ver preguntas. A ver, ¿cuántas personas estamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor, para no hablar sola? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Consideran relevante el saber, el conocer cómo es que se debe estructurar o cómo se deben diseñar estas políticas públicas? A ver, comentarios, por favor, si colocan sus comentarios en el chat. Preguntas, si hubieran. A ver, Giovanna, si me ayudas por ahí. ¿Alguien que haya levantado la mano quiera participar? Sí, doctora. Bueno, tanto informo por el chat de WhatsApp y también como esta plataforma de Zoom, a que los participantes puedan interactuar con la ponente. A ver, si hubieran preguntas, por favor, ¿qué opinan de esto? Realmente También, venimos en el Perú trabajando en las entidades públicas el diseño de este tipo de políticas. ¿Cómo lo venimos abordando? A ver. Vanessa, Evelyn, Mamani nos dice, ¿no? Para que se verifique el cumplimiento de las acciones y decisiones, es decir, el resultado, todo ello es controlado y supervisado por la Contraloría General de la República. Un ejemplo de ello tenemos la realización de obras, como construir un hospital. Sí, la Contraloría ha ido modificando y modernizando sus marcos de actuación, ¿no? Antes, evidentemente, siempre se ha basado en un tema de control de riesgos, entonces se centraba mucho en los procesos administrativos, ¿no? Sobre todo contrataciones. Pero en los últimos tiempos, ¿no? Y con todo el cambio que hubo en la implementación de los sistemas de control interno,
Ha habido todo un cambio allí donde ahora las mismas entidades definen cuáles son sus principales objetivos. Y en función a esos objetivos es que empieza a definir su fortalecimiento del sistema de control interno. Y hoy en día la Contraloría acompaña, ¿no?, con este control concurrente que por primera vez se empezó a implementar como piloto en el proceso de reconstrucción con cambios, se tenía durante algunos hitos de estos procesos de ejecución de obras, la Contraloría llegaba, fiscalizaba y remitía una serie de riesgos, ¿no? Identificaba algunas cosas que se tenían que mejorar, sin tener que esperar hasta que la obra esté terminada, ¿no? Entonces, tuve la suerte de trabajar en reconstrucción y recibir todos esos informes, pero era bien interesante de que ese modelo se implementó en esa época. Y también implementaron otro modelo bien interesante, que sería bueno que lo revisen. Se creó un programa de monitores ciudadanos, donde creo que tenía como 1000 monitores ciudadanos, en base a una directiva que sacaron, donde les daban una formación básica, y en base a un protocolo, la ciudadanía podía visitar estas obras, hacer una labor de fiscalización, y lo que ellos podían observar era tomado en cuenta por la Contraloría, y digamos que ayudó, ¿no? Se asoció con la ciudadanía en estas nuevas estrategias que hay colaborativas para ampliar sus servicios, y gratis, ¿no? Porque eran voluntarios. Entonces, muy interesante el poder impulsar ese tipo de nuevos modelos colaborativos, donde el sector social, el tercer sector, empieza también a contribuir a la administración pública. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Algún otro comentario? A ver, Solange Polar nos dice que el diseño de la política pública es de gran importancia, ya que de su éxito significaría el correcto y óptimo desempeño de la función pública en beneficio de la población. Sin embargo, vemos que pese a existir organismos encargados de regular el control y la fiscalización de la actuación de estas, no ha sido del todo exitosa ni óptima, dando como consecuencia deficiencias en el actuar de las instituciones públicas, por lo que considero que debería reestructurarse y plantear una nueva forma de control y organización, porque cada vez se evidencia que la actual política pública no está resultando óptima. Claro, todas las políticas públicas se diseñan, ¿no?, en base a estos modelos y el mejor estado del arte en la gestión pública, lo implementas, pero cuando se implementa vas a encontrar que hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Entonces, ¿lo que debe hacerse es desaparecer la política? No, lo que hay que hacer es analizar qué está pasando, qué cosa es lo que puede estar generando que no se tengan los resultados previstos, y hacer un ajuste, una mejora de esa política, y luego volver a medir y hacer el seguimiento para ver que eso sea una mejora continua. El sector empresarial trabaja mucho esa cultura de mejora continua, de haces benchmarking, implementas, ajustas, y siempre va mejorándose, ¿no? Entonces, eso a veces falta en la administración pública. Nos falta esa cultura de, primero nos falta medir, porque a veces no sabemos siquiera cómo va, cómo va el problema, cómo va la situación, cómo va la percepción de la ciudadanía. Y si no medimos, ¿cómo podemos mejorar? ¿No? Entonces, tenemos objetivos a veces gaseosos,
que no nos ayudan a poder hacer esa mejora, ¿no? Cuando miramos los planes operativos, por ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente parte de manera muy general, de solo leer a veces los planes operativos y ver cuáles son las metas físicas que se plantean, uno queda poco satisfecho de, realmente me tocó mirar en un municipio, por ejemplo, y miraba yo seguridad ciudadana, y veía metas 100%, que era un patrullaje diario en el municipio, uno diario. Su meta era 30, 30 patrullajes. Entonces, pero ese es un buen indicador. Paracetamol, un sol, pero por este lado la atención, no por ese lado. A ver, por favor, el micrófono, María, apágalo. Entonces, falta cultura de medición, falta desde el diseño, qué indicadores ponemos, las líneas de base, cómo estamos partiendo, los indicadores que ponemos y empezar a medir para poder ver cómo vamos y luego evaluar de una manera constante, no de vez en cuando, sino constantemente, y que esa evaluación nos sirva para mejorar la gestión y volver a mejorar, ¿no? Que haya ese círculo virtuoso de la mejora continua. ¿No hay otras preguntas? A ver. Bueno, son tímidos y tímidas, no conversan mucho. A ver. Bien, en el Perú tenemos una serie de políticas de Estado ya instauradas, ya trabajadas en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años. Y siempre se van a ir mejorando y enriqueciendo esas políticas de Estado, ¿no? Y tenemos aquí digamos, las políticas de Estado más conocidas, las que dieron marco a toda la creación del Sistema Nacional de Planificación, que había sido desaparecido, desmantelado en el año, en la época del 90, ¿no? Donde fue la crisis de los sistemas de planificación, pero luego nuevamente son retomados. Entonces, en el proceso del Acuerdo Nacional que se dio en el año 2002, imagínense ya cuántos años, 20 años, hace 20 años, ¿no? Se generó ese espacio tripartito de diálogo y de construcción de consensos, ¿no? Donde participaron los diferentes niveles de gobierno, las entidades públicas y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese proceso de acuerdo nacional, se definieron una serie de lineamientos generales para lograr ese desarrollo inclusivo, equitativo, sostenible, y se definieron 29 políticas de Estado. Entonces, y se entiende que políticas de Estado trascienden en los periodos políticos, ¿no? De gobierno político. Y esas políticas de Estado se han ido ampliando y lo que he visto en la página web que tiene el Acuerdo Nacional, que hay 35 de estas políticas, ¿no? De estos acuerdos planteados. Y estos grandes objetivos se consolidaron en 4 objetivos centrales. Que eran, uno, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. El segundo objetivo grande de política de Estado era el desarrollo con equidad y justicia social. El tercero, la promoción de la competitividad del país. Y el cuarto, bloque grande, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Como verán, después a la luz de 20 años que han transcurrido, vemos que todavía es agenda pendiente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se tuvieron algunos resultados
producto de ese diálogo nacional que hubo en esa época. Uno es que se creó el CEPLAN, ¿no? Se creó este sistema, el CEPLAN es el ente rector del Sistema Nacional de Planificación, donde se ven las políticas nacionales, las grandes políticas, donde se ve este marco de actuación, donde luego se va a implementar a través de las distintas entidades, los distintos poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno. Y estas políticas de Estado dieron también origen a los primeros programas presupuestales estratégicos, ¿no? El nutricional, el materno-infantil, el de educación. Entonces, digamos que se priorizó estos temas grandes que son de salud, de la infancia, de la educación. Entonces surgió este otro proceso de diálogo que era el gran proyecto educativo nacional, ¿no? El proyecto educativo nacional ha sido actualizado, me parece hace un par de años, antes de la pandemia fue actualizado el proyecto educativo nacional, y con esa gran aspiración que tenemos de que se tenga un acceso a una educación de calidad, ¿no? Y también se fueron construyendo algunos acuerdos regionales en algunas zonas, ¿no? En algunas regiones, en algunos departamentos. Entonces, luego, por el año 2015, se plantean, ¿no? Las Naciones Unidas plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se plantean como una gran agenda mundial, internacional, donde lo que se quiere es mejorar la vida de todos, y se habla de que no queremos que nadie se quede atrás, ¿no? Que nadie se quede fuera. Entonces se plantearon estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde no es que unos estén primero que otros, sino que se espera que se den de manera simultánea todos, pero sabemos que es un camino largo que no hemos logrado todavía conseguir, ¿no? El Perú se ha planteado ser parte de los países, del club de los países de la OCDE, de los países desarrollados, y viene implementando una agenda de ir hacia el camino a la OCDE, ¿no? Y tiene una serie de cosas que mejorar, que implementar, que hacer, para poder ser parte de ese club de países desarrollados, ¿no? Entonces, en el marco de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, el CEPLAN inicia ese proceso de diálogo nacional, público-privado y participativo, y se plantea pues una agenda para el Perú, y toman como marco las políticas del Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces se plantea, el CEPLAN plantea, ¿no? Un plan nacional de desarrollo, el plan bicentenario, con una primera visión del país al 2021, al 2030, donde tenemos el reto pues, de ser una sociedad pacífica, justa, inclusiva, libre de violencia, sin corrupción, ni discriminación, con igualdad de oportunidades, donde toda la gente pueda tener una vida próspera, plena, con empleo digno, en armonía con la naturaleza, considerando que las futuras generaciones tienen derecho a gozar de esta naturaleza también, ¿no? Entonces, esta visión del país ha sido actualizada, hay unos lineamientos que la han actualizado, extendiéndola al 2050, pero con una mirada prospectiva. Definitivamente la pandemia y la nueva coyuntura existente, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después de la pandemia íbamos a tener esta coyuntura internacional de países en guerra y la crisis internacional, ¿no? Ayer escuchaba las noticias que se ha caído los precios del cobre porque se está
preveyendo que es muy probable que Estados Unidos entre en recesión. Entonces, al caerse la gran demanda de este país, pues nos puede afectar porque somos un país principalmente productor de materias primas, ¿no? Entonces, la coyuntura no está fácil, es una coyuntura muy difícil a nivel internacional, ¿no? Hay mucho impacto que viene del exterior y que quizá no se sienta en este momento, pero tiene que ser parte de la agenda pública las medidas que se puedan ir implementando para el próximo año, ¿no? Entonces, en esa visión al 2050, se tiene todo este tema de igualdad, de oportunidades, de un país democrático, sin violencia, todo el tema del desarrollo. Entonces, todo ese marco que ha generado ese plan, en mucho tiempo estaba divorciado del quehacer de las entidades públicas. Entonces, cada día se ha ido alineando más la parte de la planificación con la parte de la presupuestación, con la parte de formulación y aprobación de los presupuestos. Inclusive, antes los presupuestos públicos se hacían solamente de un año, pero en los últimos años el Ministerio de Economía, con estas nuevas olas que hay de tener una mirada más de mediano y largo plazo, viene trabajando los presupuestos multianuales y se toma como marco para el quehacer en todas las entidades públicas estos objetivos general a nivel de país que se ha planteado a través del CEPLAN. Y se viene haciendo el matching de la planificación con la presupuestación. Es decir, las entidades hoy hacen un presupuesto multianual por 3 años y luego se hace un presupuesto anual, ¿no? Todavía en el país seguimos teniendo realmente un periodo presupuestal de un año, pero se hace el esfuerzo de tener una planificación al menos de 3 años, que ha incluido también las inversiones públicas y incluso hasta lo que son las inversiones público-privadas también, ¿no? Entonces, con esa intención de tener una mirada menos cortoplacista y una mirada más de largo plazo y que esté alineada a las políticas nacionales. Entonces, en el CEPLAN pueden encontrar todas estas políticas nacionales, y estas políticas nacionales son encargadas a los entes rectores nacionales. Entonces, estas políticas de Estado las van a implementar los entes rectores, que son los ministerios. Entonces tenemos ministerios que tienen a cargo algunas de las políticas nacionales y algunas políticas que son ya sectoriales. Y estas políticas son los grandes marcos que luego tienen que aplicar los gobiernos regionales, los gobiernos locales también. Entonces tenemos varias políticas sectoriales que las ejecutan los ministerios, y luego los gobiernos subnacionales tienen que recogen ese marco de actuación y lo implementan. Realmente cuando miramos el trabajo que hacen que deben hacer los gobiernos regionales, vemos que los gobiernos regionales tienen una gran complejidad, porque prácticamente en el quehacer del gobierno regional tenemos todos los ministerios ahí metidos. Entonces, ese es un proceso el proceso de descentralización tiene que ir mejorando, ajustándose, porque sabemos que hay problemas allí de todo tipo, ¿no? Y es un tema que debiera estar en la discusión, en la agenda pública, pero no lo está todavía, ¿no? Pero sabemos, se notó en la pandemia, que ahí hay algunos problemas, ¿no? Porque el tema de salud se ha descentralizado, pero a la hora de actuar con la agilidad que se necesitaba para la pandemia, se tuvieron que hacer otros arreglos
para poder hacerse cargo y poder resolver. Finalmente, a la ciudadanía no le interesa quién te lo brinde, la ciudadanía lo que quiere es que le brinden el servicio de la salud. Entonces, para poder tener esa agilidad, se generaron marcos de actuación, nuevas regulaciones para que se pudiera asumir la situación de la pandemia, ¿no? Pero aún así tenemos gran brecha de hospitales, de colegios, es una agenda enorme la que se tiene, ¿no? Entonces, también luego tenemos estas políticas sectoriales, los ministerios se encargan de dar los marcos, y luego las entidades en los niveles subnacionales ya las ejecutan. Entonces los ministerios elaboran con una visión prospectiva, con una visión de largo plazo, de análisis de las tendencias, de las megatendencias, y hacen un análisis de escenarios para definir cuál sería la estrategia sectorial, por dónde tiene que ir un sector, por dónde tiene que ir la política de competitividad, la política industrial, por dónde tiene que ir la política educativa. Entonces, eso se aterriza en los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no? Entonces, tenemos los PECEN. Y luego estos PECEN, en estos PECEN se han venido priorizando algunas políticas, ¿no? Que ahora las políticas nacionales ya cuentan con una estandarización, con una metodología para asegurar que estas políticas que han sido priorizadas realmente tengan todo el análisis necesario y tengan los indicadores que permitan el seguimiento y la evaluación de estas políticas. Entonces se ha elaborado toda una articulación entre lo que fue los grandes objetivos nacionales de política de Estado del Acuerdo Nacional y con procesos de concertación y la creación de este ente rector del CEPLAN en la PCM, que tiene a cargo esta ardua tarea de la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, este gran plan es el marco para que se puedan definir las políticas nacionales y se implementa sectorial o multisectorialmente. Hay algunas políticas que son multisectoriales y otras que son solamente sectoriales. Y luego tenemos aquí en azul, la implementación es regional, local, y luego a nivel local y a nivel de cada uno de estos ministerios o entes rectores tiene a su vez entidades que la conforman, tienen programas, tiene ejecutoras, tiene direcciones. Ellos a nivel de cada una de estos programas que implementan las políticas, desarrollan la política institucional, que recoge esas políticas nacionales. Y tenemos distintos niveles de planificación a nivel regional, el plan de desarrollo regional concertado, a nivel local, provincial, municipal, el plan de desarrollo local concertado con la participación de la ciudadanía, y cada entidad pública tiene que definir un plan estratégico institucional para a lo largo de 3 o 4 años a veces, ¿no? Entonces, se entiende que el plan estratégico institucional le va a decir a la entidad, allí se va a plasmar cuál es la ruta que va a seguir para poder implementar toda la estrategia y las políticas nacionales en su ámbito de actuación. Entonces, tenemos todo este sistema de planificación con el cual se espera que se implementen las políticas nacionales. Ahora, estos planes, se hace el plan y se asignan presupuestos. Entonces, el presupuesto anual que se formula cada año se enmarca dentro de todos estos objetivos. Entonces tenemos que las políticas de Estado, el Acuerdo Nacional, luego se plantearon en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Bicentenario del 2021, que ha sido extendido con una visión al
2050, y luego se aterriza o se despliega a nivel de cada una de las entidades y termina plasmándose en el plan operativo institucional. Entonces, si ustedes quieren mirar qué cosa hace una entidad pública, tienen que entrar al portal de transparencia de esa entidad, entran a la parte de planificación y ahí van a encontrar los planes que han elaborado. Y ese es un proceso porque muchas entidades lo tienen desactualizado, otros no lo han elaborado. Y también allí se tienen los planes operativos anuales. Ustedes pueden revisar. Hoy en día los portales de transparencia tratan, ¿no?, de que se mantengan actualizados. La Contraloría por lo menos fiscaliza 2 veces al año los portales de transparencia donde hay la información pública para que la ciudadanía los pueda ver. También allí se publican las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones, y el CEPLAN también tiene un sistema que hoy se registra mensualmente, los avances en esas metas, pero todavía tenemos bastantes cosas para mejorar a nivel de los indicadores que se utilizan para aterrizar el cumplimiento de estas políticas nacionales. Así que hay bastante tema por ver en esta parte de cómo es el despliegue ya a nivel de todo el aparato público y que termina en un presupuesto, ¿no? También existe la consulta amigable, que es esta consulta pública que tiene el Ministerio de Economía, que es bastante sencilla de revisar, donde cualquier ciudadano puede entrar y revisa en su municipio cómo se está gastando estos recursos del presupuesto del año o de los años anteriores. Entonces, se está avanzando en estos temas de transparencia, de datos, para que la ciudadanía pueda ejercer su rol de veeduría, de fiscalización, de monitoreo del quehacer público. Bien, entonces el CEPLAN plantea pues este círculo virtuoso de la implementación de las políticas públicas, donde en base a mirar el territorio, ¿no? Por eso son políticas de Estado en un territorio determinado, con una serie de recursos y vocaciones productivas que tienen estos territorios, se hace el análisis del futuro deseado, con esta mirada prospectiva, que dicen las megatendencias, que dice lo que va pasando en el mundo y que luego va a llegar al Perú, o hoy en día las cosas se ha roto ese tema de la distancia, ¿no? Hoy la vorágine del cambio tecnológico hace que hoy sea mucho más fácil implementar o adquirir cosas de lo que antes se podía, demoraba muchos años en llegar, hoy puede llegar mucho más rápido, ¿no? Entonces, ese futuro deseado cada día es más fácil de poder percibir, ¿no? Entonces, se hace ese análisis prospectivo y en base a ello se definen las políticas. Las políticas con sus planes, con sus indicadores, y se plantea el monitoreo continuo para la mejora. Y eso debe retroalimentar en este círculo virtuoso de la retroalimentación de las políticas públicas. Bien, entonces para ir cerrando, vamos por favor al slido. A ver. Coloquen en el slido el mismo código anterior, el 8073-1666, y vamos a contestar la última pregunta. A ver. La última pregunta es, ¿qué aspectos serían claves para la formulación de las políticas públicas? En base a lo que hemos conversado,
cuál de los aspectos sería clave para la formulación de la política pública. A ver, por favor, ingresen al Slido. Solo hay una persona ahorita en el Slido. A ver, ¿será importante que exista confianza ciudadana para que se dé la política pública? ¿Será necesario que haga un comunicado con los acuerdos? ¿Será necesario que se tenga claramente identificadas las causas del problema? ¿Será necesario que se haya implementado antes en el Perú? ¿O será necesario que sea colocado en la agenda pública? A ver, por favor, vamos llenando 2 personas. A ver si alguien más se anima a llenar, por favor. A ver, vamos al Slido, o los que tienen el lector de QR, ponen el QR y les va a dirigir al link de la encuesta. Por favor, les pido su colaboración. De paso van preguntando, formulando algunas preguntas, los que quieran participar, algún comentario, alguna duda. 3 personas nada más en la encuesta, por favor, somos 28 personas. Necesitamos su opinión, su participación, por favor. A ver, el 67% dice que se tenga claramente identificadas las causas del problema. Y también el 67% dice que se haya colocado en la agenda pública. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuáles son los aspectos relevantes para formular la política pública? A ver. A ver, por favor, su participación. Solo 3 personas han ingresado. 4, a ver, una persona más, por favor. No se puede ingresar. ¿No se puede ingresar? Los que no pueden ingresar pueden escanear el QR. A ver, Doctora, ¿no sería bueno que compartiera el QR en estos momentos para que los que no pueden ingresar por el link, ingresen por el QR? Ya. Ahí está el QR. Solamente le colocan 80 73 166. A ver, por favor. Colocan en el Explorer, slido.com, y les va a pedir un código, y allí le colocan 80 73 166, sin el numeral. A ver, por favor, si van ingresando más personas. Vamos, 8. A ver, el resto, por favor, son 27 personas. Deberíamos llegar siquiera a la mitad. Unas 12, 13 personas. A ver, por favor, pedimos su colaboración. Ajá, ya vamos 12. A ver. Que se haya identificado las causas del problema. A ver, ¿quién más? A ver, lleguemos a la mitad, aunque sea 15 ya. A ver, por favor, su colaboración. Una persona más, necesitamos una respuesta más. Ya, a ver, el 60% ha señalado
que para que se formule una política pública es fundamental que se tenga identificado las causas del problema. Pero, a ver, de lo que hemos conversado, lo que hemos señalado y yo he tratado de recalcar es que para que un problema público entre a hacer una política pública, lo más importante es que esté en la agenda pública, aunque no se conozca las razones o las causas del problema. ¿Por qué? Porque si no, el problema va a quedar sin resolverse porque no se llega al acuerdo o a la conciencia de que ese problema tiene que solucionarse. Entonces, el primer paso que abre la puerta para que un problema no atendido sea colocado como política pública, para que nazca como política pública, lo primero es que sea colocado en la agenda. Es decir, si entra una autoridad a un gobierno local, por ejemplo, y por más que haya lo de ese plan, que haya toda la planificación, pero de repente hay algún problema, no sé, vieron el derrumbe de Huaraz, ¿no? De pronto se derrumbó un cerro. Entonces, si la autoridad no lo coloca como agenda pública, no se va a empezar a hacer el análisis de las causas. Entonces, a veces queremos recién empezar a actuar cuando tenemos el problema, tenemos ya analizado, identificado posibles soluciones. No, lo primero que tiene que haber es esa sensibilidad y ese acuerdo político de que ese problema necesita ser resuelto. Entonces, esa es la puerta para que exista una política pública, ¿no? Tenemos algunas políticas definidas, pero puede que hayan otros temas que no están ahí, que no se habían definido, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Para que una política pública pueda formalizarse, pueda empezar a estudiarse, pueda empezar a definirse cómo se va a abordar, lo primero es que entre a la agenda pública. Y para eso la ciudadanía tiene una serie de herramientas de comunicación, de presión, de hacerla saber, de entrar a hacerle saber a la autoridad que eso es necesario que se resuelva. ¿Ya? Entonces, y más bien el alinear las políticas públicas con lo que está en la agenda va a mejorar la confianza ciudadana, ¿no? Ahora cuando tú le preguntas en las encuestas nacionales que se hacen y se pregunta por qué en entidades públicas se confía, si se confía en las entidades públicas, salimos, pero todos salimos jalados. Entonces, no hay esa confianza ciudadana. Entonces la gente tiene que resolver su problema como puede, ¿no? Los colegios son de baja calidad, entonces el que puede busca otros colegios, pone a sus hijos en otros colegios, empieza con soluciones individuales. Cuando, por ejemplo, en otros países, en Europa, es impensable que la gran mayoría de gente mande a sus hijos a colegios particulares, porque los colegios públicos son de buena calidad y todos estudian, la gran mayoría estudian en los colegios públicos. Entonces, mientras no se termine de poner en agenda pública el tema de la educación y la calidad de la educación, vamos a seguir con los problemas que seguimos teniendo. Igual con los otros temas de tantos problemas que tenemos, violencia, inseguridad ciudadana, corrupción. Mientras no pongamos esos temas en la agenda pública, la política pública va a estar ahí formulada, planteada, pero no se va a concretar. ¿Ya? Entonces, recordemos ese tema como mensaje de esta sesión. ¿Algunas conclusiones, algunos comentarios, por favor? Bien. Algunas aprendizajes, disyuntivas
es que los gobiernos, los gobernantes, los funcionarios de las administraciones públicas deberíamos estar atentos a los problemas o necesidades no atendidas de la población para que puedan ser canalizadas como parte de la agenda pública y que realmente se conviertan en políticas públicas ejecutadas, ¿no? Es necesario que se cumplan también ciertas condiciones mínimas para que se constituyan en políticas públicas. Es decir, no basta un discurso, no basta un memorial, no basta un comunicado, no basta con que uno dé la palabra. Se tiene que convertir en política pública a través de su formalización, a través de que se traslade, que se elaboren documentos que permitan que esta política pública se ejecute y que tenga los recursos necesarios para su ejecución. También hay que estar atentos que la formulación de las políticas públicas a veces también es capturada por grupos interesados no afectados. Entonces, eso también hay que estar atentos, hay que saber identificar los stakeholders y los respectivos intereses y poder de negociación que tiene cada uno de los stakeholders. Lo que peor se puede hacer es ir a conversar sin tener un adecuado análisis y tanteo de cómo está la otra parte, ¿no? Entonces, es como ir a una guerra sin armas, desnudo. Entonces tiene que hacerse ese análisis de los stakeholders para ver cuáles son sus intereses y el poder de negociación que puedan tener, para llegar a acuerdos, ¿no? El desarrollo de los modelos basados en las teorías de cambio son muy utilizados, ayudan a tener una mejor comprensión de los problemas públicos, ayudan a formular las políticas públicas y los planes para ejecutarlos, ayudan a poder encontrar alternativas de solución o crear nuevas alternativas de solución en función a lo que haya funcionado en otros lados. Por eso es muy importante que las políticas públicas, los programas que se ejecuten puedan tener evaluaciones, puedan tener evidencia, puedan tener data cualitativa, cuantitativa. Entonces, promover esta cultura de evaluación puede permitir que ello se pueda desarrollar. Entonces, también la colocación de problemas de preocupación ciudadana en la agenda pública podría ayudar a mejorar la confianza ciudadana en el gobierno. Entonces, ese es un mensaje importante y espero que todo lo que hayamos conversado el día de hoy les sea enriquecedor para su quehacer. No sé, ¿hay preguntas? Les invito a seguirme allí en las redes sociales, compartir, allí están mis datos. Luego voy a hacer llegar la presentación para que se las puedan compartir. Comentarios, si hubieran comentarios, por favor. A ver, vamos a ver qué dice acá. Sí, doctora, justamente Edith Mamani, comenta, ¿no? Pienso que no necesariamente debe estar en la agenda. Se supone que las autoridades deben ver qué necesidades tiene cada circunscripción. Comenta el caso de zonas rurales. A ver. De zonas rurales, por ejemplo, necesitan y requieren... Pararrayos, dice. En Paragallos, porque cuando llueve sucede que los relámpagos y truenos dañan y matan incluso a tantos animales y hasta a las personas. Realiza proyección social y voluntariados para apoyar y ayudar a nuestros prójimos. La autoridad no escucha, hace de oídos sordos, siempre dice que no está en la agenda. El apoyar a los ciudadanos en esta pandemia sugieren de muchos problemas tanto sociales. La agenda
La gente, las personas, no tienen confianza en las autoridades. Y bueno, ya le agradece a usted que sea un anexo para mejorar nuestro país. Bueno, sí, mire, esto de los pararrayos me trae a memoria los famosos friajes. ¿Ustedes escuchan del friaje en Suiza? ¿Escuchan de gente que se muere en Suiza por el frío? Son problemas, características climatológicas que sabemos que existen. Hay un plan nacional del friaje, pero todos los años es lo mismo. Todos los años es lo mismo. Haciendo chanchita, ¿no? Canalizando la voluntad ciudadana para llevar frazadas, ayuda, y seguimos con el mismo problema todos los años respecto al friaje, ¿no? Realmente, ¿qué está pasando con esa política pública que tiene un plan? Hay un plan nacional contra el friaje, pero se ejecuta, no se ejecuta. ¿Quién tiene que hacer el seguimiento de que esas políticas se cumplan? ¿No? Por eso hay todo un tema, por ejemplo, en CEPLAN, digamos que ha priorizado más la planificación, pero ¿qué sabemos del seguimiento? Sabemos que CEPLAN presenta, no sé, 2 veces al año, la evaluación pública de cómo van los gobiernos regionales, siquiera los gobiernos regionales, siquiera los ministerios, ¿sabemos? ¿Hemos escuchado de alguna presentación de eso público a la ciudadanía? ¿No? Entonces, hay bastantes cosas por hacer, por desarrollar. En otros lados, ese es el control político que tiene que hacer el Congreso. Sabemos, por ejemplo, que el Congreso americano le cierra programas, ¿no? Al gobierno americano le cierra, no le autoriza los presupuestos si es que no hay resultados, ¿no? En Inglaterra es lo mismo, en otros países hay un real control político, ¿no? De estas cosas, de cómo se van cumpliendo las políticas públicas, ¿no? Lamentablemente, a veces nuestras autoridades no tienen esa mirada, esa visión de país de dónde debería estar el rol. Entonces, no lo hacemos, pero los ciudadanos también podemos hacer esa revisión, esa fiscalización, esa veeduría ciudadana, también se puede ejercer ese rol desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Si una autoridad no considera que algo que es un problema en una comunidad, en una localidad, y no se atiende, tiene que movilizarse, tiene que hacerse algo para que eso entre a la agenda pública, porque si no, esa autoridad nunca lo va a tomar en cuenta. Yo estoy segura que si empieza a moverse algo, empiezan a recién caer en cuenta de que la ciudadanía también puede hacer algunas acciones para presionar, para que realmente en este país pues mejoremos, ¿no? La calidad de vida, las aspiraciones que todos tenemos de vivir bien, de vivir con salud, con una educación, que salgas a la calle y no te maten por un celular, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que se pueden movilizar, así que espero que los alcances que les hayan podido compartir en esta oportunidad les sean útiles, les sean para difundir estos manejos que se deberían tener desde el ámbito de la administración pública, pero también desde la ciudadanía. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si es que no hubieran más comentarios, le agradezco al Colegio de Abogados de Tacna por darme esta oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia y lo que haya podido sembrar en ustedes el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. Doctora, bueno, aún sigue habiendo comentarios, ¿no? Por este tema. Según Edith Mamani,
Dice que hasta ahora no sea de ninguna autoridad que realmente valga la pena, porque ingresan al poder solo para servirse, no para servir. No tienen vocación de servicio. Menciona que hubo un caso de una usuaria que ocurrió a la fiscalía para que la psicóloga realice la respectiva evaluación. Pero como vestía con una indumentaria de andrajos, no la atendieron en una discriminación total, según Edith. Y bueno, todavía pasan esas cosas, ¿no? Todavía tenemos una sociedad muy donde no se respeta, ¿no? No se tiene ese concepto de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. No, realmente esa funcionaria pública ha violado totalmente el código de ética de la administración pública, ¿no? Y allí se observa la debilidad que tenemos, no solo en valores, sino hasta en conocimiento, porque ya de repente, por su expertise de conocimiento normativo, deberá saber que hay normas que prohíben un trato discriminatorio de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, todavía hay, yo no diría que, a ver, puede que sea generalizado, pero también hay funcionarios y funcionarias públicas que también tratan de que haya estos cambios, ¿no? Pero necesitamos que haya más gente que piense de esa manera y que realmente se quiera impulsar esas mejoras en los servicios, en la supervisión. Eso debería impulsarse. Entonces, la muestra del gran fracaso que tenemos de la reforma del servicio civil, ¿no? Así es. Pero bueno, son cosas que se tienen que ir mejorando. Por eso es que tenemos que ser conscientes de que existen y tomar las medidas que se puedan para que eso se cambie. Quiero entrar al baño. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya hemos terminado. Que tengan buen día y nos vemos hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, doctora, más bien agradecerle por su tiempo y su dedicación en la ponencia del día de hoy. Bueno, en estos momentos se está proyectando el certificado otorgado a la doctora Lucy Vázquez Vinces en calidad de ponente en el Diplomado de Gestión Pública con el tema de diseño y formulación de políticas públicas, bajo la modalidad virtual e interactiva por la plataforma Zoom, llevado a cabo el día de hoy, 2 de julio del 2022. A nombre del decano Jaime Silver Montalico Calla y de la directora académica y de conferencias, la abogada Marta Tula Galvez, le da en agradecimiento el certificado. Ya en coordinación con Edwin, le estará entregando de manera por su correo. Sí, doctora. Más bien, bueno, para recordar a los participantes de que la próxima clase también estamos, la próxima clase también está a cargo de la doctora Lucy Vázquez, incentivar a los participantes, ¿no?, a que puedan de una u otra manera interactuar en esta clase bajo la página que la docente nos está dando. Y sin más que decir, damos por finalizado. Pero doctora, vamos a tomar la asistencia mediante las cámaras. En esos momentos, los participantes van a estar prendiendo sus cámaras para la toma de capturas. Y de igual manera, en estos momentos, por el chat del Zoom, también se está dando el link de la asistencia del día de hoy.